Hola, buenas tardes. El día de hoy continuamos con los temas de física. Hoy vamos a trabajar un movimiento llamado movimiento uniforme rectilíneo. Recuerden que en la clase pasada yo les decía que en la cinemática íbamos a estudiar 5 movimientos. Movimiento uniforme rectilíneo, movimiento uniformemente acelerado, movimiento o caída libre y lanzamiento vertical, tiro parabólico y movimiento circular uniforme. Hoy vamos a trabajar el movimiento uniforme rectilíneo o rectilíneo uniforme. ¿Sí? Vamos inicialmente a explicar algunos conceptos y la interpretación de este movimiento. Entonces veámoslo a través de un gráfico. Dice, realizar el gráfico de posición versus tiempo de acuerdo a la siguiente tabla. Recuerden que estos gráficos ya los vimos en la clase pasada en cinemática. Y vimos que un gráfico de posición contra tiempo lleva en el eje vertical la posición y en el eje horizontal lleva el tiempo. Entonces nos están dando unos datos, nos están diciendo que las diferentes posiciones que tocan más el cuerpo en diferentes tiempos. En 0 segundos el tiempo está en la posición 0, en 1 segundo está en 10 centímetros, en 2 segundos en 20 centímetros y así sucesivamente. Vamos a llevar estos valores al gráfico. Entonces, en el eje vertical vamos a colocar la posición X en centímetros, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y el tiempo en segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Vamos a trasladar cada uno de estos pares, estas parejas ordenadas al gráfico. Entonces dice que cuando el tiempo es 0, la posición es 0. Tiempo 0, posición 0. Tiempo 1 segundo, posición 10. En el tiempo 1 segundo, la posición es 10. Tiempo 2 segundos, posición 20. Tiempo 3 segundos, posición 30. 4 segundos, posición 40. 5 segundos, posición 50. Hasta ahí tenemos en el cuadro. Esos son los diferentes valores. Si unimos todos esos puntos, obtenemos una línea recta. Por ahora no miremos esto, estamos solamente en el gráfico. Entonces, uniendo los puntos que nos da el gráfico, obtenemos una línea recta. Voy a repasarles un concepto que ustedes trabajaron el año pasado, el concepto de pendiente o grado de inclinación que tiene una recta con respecto al eje de las X en el plano cartesiano. La pendiente se define, o sea, si usted tiene una recta en el plano cartesiano XY y toma dos puntos, un punto X1, Y1 y un punto X2, Y2, usted puede calcularle la inclinación a esa pendiente, a esa recta mediante la fórmula Y2 menos Y1, X2 menos sobre X2 menos X1. Ese es el concepto de pendiente. Vamos a calcularle la pendiente a esa recta que nosotros trabajamos respecto a la posición y el tiempo. Entonces recuerde que nosotros tenemos en el eje Y tenemos la posición y en el eje X tenemos el tiempo. Para nosotros el tiempo está en el eje, en la posición, perdón, está en el eje Y, sería X2 menos X1 porque es posición, y el tiempo que está en el eje X sería T2 menos T1, igual a como se hace la pendiente. Yo voy a llamar T2, X2, este punto. Recuerde, siempre en una pareja ordenada va primero el que está en el eje horizontal. Y de segunda va el que está en el eje vertical, tal y como lo tenemos acá. Entonces voy a tomar este punto T2, X2 y el punto T1, X1. Entonces me queda X2 menos X1 y T2 menos T1. X2 vale 50 centímetros y X1 vale 20 centímetros. T2 es 5 segundos y T1 es, o son 2 segundos. Nos queda 50 menos 20 nos da 30, estamos hablando de centímetros que es posición, y 5 menos 2 segundos nos da, perdón, aquí es 3, no es 30 sino 3 segundos. Listo, 30 dividido 3 nos da 10 centímetros sobre segundo. Cojamos otro punto diferente, cojamos el punto T3X3 y vamos a calcularle una nueva pendiente. Yo lo voy a hacer con referencia a T2X2 y T3X3. Entonces me queda que la pendiente sería X2 menos X3 sobre T2 menos T3. X2 es nuevamente 50, que es la posición, menos X3 que sería 10. Y el sería T2 serían 5 segundos menos T1 que sería 1 segundo. Aquí nuevamente es 1, no 10. Entonces sería 50 menos 10 es 40 y 5 menos 1 es 4.
40 dividido 4 es igual a 10 centímetros sobre segundo. Observe que independiente de los dos puntos que yo haya tomado, ese valor de la pendiente me da igual. Ese valor de la pendiente me da igual. En un gráfico de posición contra tiempo, la pendiente que obtengo es una constante que nos dio 10 centímetros por segundo. Esa constante, cualquiera de dos puntos que yo tome en el gráfico, siempre me va a dar el mismo valor, en este caso 10 centímetros por segundo. Entonces, de eso que podemos concluir, que en un gráfico de posición contra tiempo, la pendiente es una constante, y esa constante la vamos a llamar velocidad, un nuevo concepto que tenemos en física hasta donde hemos trabajado ahora. La pendiente en un gráfico de posición contra tiempo lo vamos a llamar velocidad. Recordemos cuando vimos relaciones directas e inversamente proporcionales que cuando es una línea recta, esa constante la obtenemos de la relación entre la variable dependiente, o sea, la variable del eje Y, que en este caso es la posición, y la variable independiente, que en este caso es el tiempo, que siempre vale el eje de las X. Es decir, que la velocidad es la relación entre la variable dependiente y la variable independiente. Es decir, la velocidad es una relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. Y aquí definimos el concepto de velocidad. Velocidad es distancia sobre tiempo. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para el cálculo de velocidad. Ojo, cuando estamos hablando de un movimiento uniformemente rectilíneo, ¿sí? Entonces, velocidad es una relación entre la distancia y el tiempo empleado. Veamos cuáles serían las unidades de velocidad. Del gráfico que hicimos lo pudimos concluir. Recuerde que nos dio 10 centímetros sobre segundo. Entonces, por ejemplo, en el sistema MKS, dijimos velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Cuál es la unidad de distancia en el sistema MKS? El metro. ¿Cuál es la unidad de tiempo en el sistema MKS? El segundo. Recuerden que MKS es metro, kilogramo, segundo. En las tres unidades básicas que tenemos, o magnitudes básicas, la longitud, la masa y el tiempo. Entonces la velocidad en el sistema MKS se da en metros sobre segundo. En el sistema CGS tenemos velocidad, distancia sobre tiempo. La distancia en el sistema CGS se da en centímetros y el tiempo se da en segundos. O sea que en el sistema CGS la velocidad se da en centímetros por segundo. Recuerde, CGS, centímetros, gramos y segundos. Y tenemos otras unidades de velocidad, por ejemplo, utilizamos mucho para grandes distancias el kilómetro sobre hora o kilómetro por hora. Se pueden leer de las dos formas, kilómetros sobre hora o kilómetros por hora. Los kilómetros que recorre un auto por cada hora. El concepto de velocidad, distancia sobre tiempo. Ahora, de esa ecuación de velocidad igual a distancia sobre tiempo, yo puedo despejar la distancia, simplemente el tiempo que está dividiendo lo paso a multiplicar al otro lado. Entonces nos queda qué distancia o espacio recorrido es igual a velocidad por tiempo. Esto si deseo calcular la posición conociendo la velocidad y conociendo el tiempo. Ahora, esta ecuación que tengo acá, hago claridad, es cuando el cuerpo parte del origen del plano cartesiano, del origen de la recta numérica, cuando parte de cero. Si el cuerpo no parte de cero, sino que parte de una posición por fuera del origen, se utiliza otra fórmula. La fórmula es que x es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. X sub 0 es la posición inicial. Le puedo mostrar en el gráfico cuál sería esa variable. Aquí está. Aquí tengo una recta donde el punto de origen está por fuera de cero, en este caso digamos entre 20 y 30 centímetros. Ese punto x sub 0 es el que hace referencia cuando hablamos allá de que x es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. O sea, esta recta está representada por esta ecuación. La que pasaba por el origen está representada por x igual a velocidad por tiempo, que es la que vimos cuando el cuerpo parte desde el origen. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces ya tenemos las ecuaciones del movimiento. Entonces del gráfico podemos observar lo siguiente. El cuerpo recorre por cada segundo 10 centímetros. Es decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Si volvemos al gráfico,
Si volvemos al gráfico y a la tabla, podemos observar que entre 0 y 1 segundo recorrió 10 metros. Entre 1 y 2 segundos recorrió 10 metros, porque pasó de 10 a 20. Entre 2 y 3 segundos también recorrió 10 metros. Entre 3 y 4 segundos recorre 10 metros. En cada segundo recorre 10 metros. Esa es una característica de este movimiento, que recorre distancias iguales en tiempos iguales. En este caso, en cada segundo está recorriendo 10 centímetros, y el gráfico también nos lo muestra así. En un segundo recorre 10 metros, en 2 segundos recorre 20 metros, y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es una característica. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. La otra característica de este movimiento es que la pendiente de esa recta me representa la velocidad, y esa velocidad siempre es la misma, es decir, es una velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad nunca cambia, nunca cambia. Estas son las dos principales características de este movimiento, y por ser un movimiento con velocidad constante, se llama movimiento uniforme rectilíneo. Este movimiento es muy difícil de obtenerlo, es una cosa muy ideal, porque una persona que acelere un auto no va a obtener una velocidad constante, porque hay muchas variables que lo pueden afectar: el roce con el piso, el que la persona no mantenga el acelerador con la misma fuerza y le varíe la fuerza, entonces la velocidad. Es un movimiento muy ideal, pero se presenta según la fórmula, se puede presentar. Y por último, el gráfico de velocidad versus tiempo. Si yo hago un gráfico de velocidad V contra tiempo, me dice que la velocidad siempre es la misma. Con el transcurrir del tiempo, la velocidad nunca cambia. Mire que la velocidad dijimos que es constante, que la velocidad no cambia con el tiempo. Estas serían las ecuaciones y la explicación e interpretación del movimiento rectilíneo uniforme. A continuación vamos a hacer unos ejercicios de aplicación de este movimiento. Vamos a hacer unos ejercicios de aplicación. Empecemos por el primer ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Dice: la velocidad de un avión es de 720 kilómetros por hora y la de otro es de 250 metros por segundo. Nos preguntan cuál de los dos es más veloz. Como observamos, aquí no tenemos ninguna incógnita ni nada de eso, simplemente es que vamos a comparar esas dos velocidades. Como las tenemos en unidades diferentes, esta la tenemos en kilómetros por hora y esta en metros por segundo, tenemos que llevarla a un mismo sistema. O pasamos los kilómetros por hora a metros por segundo, o pasamos los metros por segundo a kilómetros por hora. Vamos a convertir los 720 kilómetros por hora, vamos a convertirlo a metros por segundo. Entonces digamos, velocidad 1 lo vamos a convertir a metros por segundo. Es igual. Recuerde que esa conversión ya la vimos en clase. Dice 720 kilómetros sobre hora. Le voy a convertir primero los kilómetros a metros. Digo, para que se me cancele el kilómetro, me deben de quedar abajo. Un kilómetro, que es 10 a la 3 metros. Para cancelar kilómetro y kilómetros. Y ahora tengo que convertir las horas a segundos. Como hora la tengo en el denominador, la pongo en el numerador. Por una hora, que son 3.600 segundos. Cancelo horas y cancelo horas. ¿Qué me quedó como unidad? Me quedó metros por segundos. Esto es igual. 720 por 1000, que es 10 a la 3, sería 720.000 metros sobre 3.600 por 1, sería 3.600 segundos. Lo que quiere decir que esa velocidad en metros por segundo es igual. Cancelo dos ceros, me queda 7.200 dividido 36, me daría 200 metros por segundo. Digamos que esta era la velocidad 1, entonces comparémosla con esta que la vamos a llamar la velocidad 2. ¿Cuál es mayor? 250 metros por segundo es mayor que 200. Entonces la velocidad 2 es mayor que la velocidad del avión 1. 250 metros por segundo es mayor que 200 metros por segundo. O sea, la velocidad del avión 2 es mayor que la velocidad del avión 1. Esta sería la respuesta de este ejercicio. Un ejercicio sencillito que es simplemente de conversión de unidades. Miremos el segundo ejemplo. Dice, un ciclista
recorre una distancia de 0,4 kilómetros en un minuto. Si lo hace a velocidad constante, ¿a qué velocidad lo hizo? Ojo, ya me están hablando de velocidad constante. Recuerden que cuando hablamos de velocidad constante estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a sacar los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la distancia, que es 0,4 kilómetros, y tenemos el tiempo, que me dicen que es un minuto. ¿Sí? Tenemos en unidades que no concuerdan mucho, kilómetros con minutos, vamos a convertirlo al sistema MKS. Entonces vamos a decir que X lo voy a convertir a metros, recordemos 0,4 kilómetros, para que se me cancelen kilómetros lo pongo en el denominador, por un kilómetro, que son 10 a la 3 metros, cancelo kilómetro y kilómetro, 0,4 por 1000 nos da 400 metros. Y voy a convertir el tiempo, que es un minuto, lo voy a convertir a segundos. Entonces nos queda un minuto por un minuto, que son 60 segundos. Cancelo minutos y minutos y nos queda 60 segundos. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la velocidad. Simplemente recordemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Quiere decir distancia, 400 metros, sobre el tiempo, 60 segundos. Cancelo un 0 y cancelo un 0, me queda 40 dividido 6, nos da aproximadamente 6,67 metros por segundo. Esa es la respuesta. Pongámosla por acá. Velocidad igual a 6,67 metros sobre segundo. Que también es un ejercicio sencillo, simplemente conversión de unidades y aplicar la fórmula de la definición de velocidad. Recuerde que vimos que velocidad es la distancia recorrida sobre tiempo. Pasemos a un tercer ejemplo. Dice, un tren se mueve con una velocidad constante. Nuevamente nos están hablando de un movimiento uniforme rectilíneo, velocidad constante de 200 kilómetros por hora. ¿Cuál es el espacio o distancia recorrida en 50 segundos? Saquemos los datos. Velocidad, 200 kilómetros por hora. Tiempo, 50 segundos. Nos piden hallar el espacio recorrido. ¿Sí? Tenemos que convertir a un mismo sistema, al sistema MKS en este caso. Vamos a convertir los kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, velocidad en metros sobre segundo es igual a 200 kilómetros por hora por, voy a convertir los kilómetros, un kilómetro, que es 10 a la 3 metros, por, cancelo kilómetro y kilómetro, una hora, que son 3600 segundos. Cancelo hora y cancelo hora. Nos queda 200 por 1000, nos da 200.000 metros sobre 3600 segundos. Cancelamos dos ceros y nos daría 2000 dividido 36. Nos da que esa velocidad en metros por segundo es de 55,56 metros por segundo. Ya tengo en un mismo sistema. Recordemos que el movimiento rectilíneo uniforme X, que es lo que nos piden, es velocidad por tiempo. Nos quedaría la velocidad 55,56 metros por segundo por el tiempo, que es 50
segundos. Cancelo segundos con segundos y me queda la unidad de distancia o espacio recorrido, que es lo que nos piden. Entonces nos queda 55.56 por 50, nos da que el espacio recorrido es 2.778 metros. Entonces, distancia recorrida, 2.778 metros. Cuarto ejercicio, dice, dos autos parten de un mismo punto, pero en sentido contrario. Uno de los vehículos a una velocidad de 80 km por hora y el otro a una velocidad de 120 km por hora. Después de 3 horas, ¿qué distancia los separa? Vamos a hacer un esquemita de lo que está sucediendo. Digamos que tenemos aquí el punto de partida de los dos autos, el uno en este sentido. Digamos que esta es la velocidad del auto A, que tiene una velocidad de 80 km por hora. En este sentido parte el auto A. Y el auto B parte de ese mismo punto, pero en sentido contrario. La velocidad del auto B es de 120 kilómetros por hora. Nos están preguntando, después de 3 horas de haber partido los autos, ¿cuál es la distancia que los separa? O sea que me están preguntando esta distancia que hay entre ellos dos. ¿Qué distancia los está separando? ¿Sí? Entonces, para solucionar este problema, ¿qué debo hacer? Debo encontrar la distancia que alcanzó a recorrer este auto. Debo encontrar la distancia del auto A, digamos X sub A, y la distancia que recorre el auto B, X sub B. Y esa distancia que me están pidiendo sería igual a la distancia de A más la distancia de B. ¿Sí? Esa distancia sería la suma de esas dos distancias. Entonces vamos a solucionar el problema. Recordemos, digamos, distancia de A sería igual a la velocidad de A por el tiempo. Y la distancia de B sería igual a la velocidad de B por el tiempo. Esto simplemente es la ecuación que tenemos de distancia. ¿Sí? Entonces vengamos por acá y vamos a terminarlo por acá. Distancia de A es igual a la velocidad de A es 80 kilómetros por hora. Por el tiempo, que el tiempo en los dos es lo mismo, 3 horas. Cancelo horas y horas. Me queda que la distancia que recorre A es 240 kilómetros. Y distancia de B es igual a su velocidad, que es 120 kilómetros por hora, por 3 horas, cancelo horas y horas, 120 por 3 da 360 kilómetros. Y como dijimos, la distancia que los separa es igual a la distancia de A más la distancia de B. Entonces tenemos que X es igual a 240 kilómetros más 360 kilómetros. Quiere decir que la distancia que separa esos dos autos después de 3 horas es igual a 600 kilómetros. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Quinto ejercicio, dice, se requiere averiguar la posición de un tren 8 segundos después de haber pasado por un punto que está a 500 metros del origen del sistema de referencia, sabiendo que su velocidad es de 55 metros por segundo. Vamos a tratar de diagramar la situación. Digamos que el origen está por acá, digamos que esto es 0, esto es una recta, digamos que esta recta es X dado en metros, porque nos están dando en metros, X sub 0, y hay un auto que inicia un recorrido y cuando está por acá, está ubicado a 50 metros.
Este en mi caso va a ser x sub 0. Me dicen, después de haber transcurrido 8 segundos, de haber pasado por este punto, o sea, 8 segundos, un tiempo de 8 segundos, después de que pasó por este punto, ¿cuál es la distancia a la cual se encuentra el cuerpo con respecto al punto de referencia? Entonces recuerde que dijimos que cuando el cuerpo no partía del origen, sino que partía de un punto por fuera del origen, x era igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. Esa fue la ecuación que hacíamos la gráfica por la recta por fuera, pasando por fuera del origen. Entonces acá no es sino reemplazar, ya sabemos que x sub 0 vale 50, tenemos la velocidad, que nos dicen que la velocidad es de 55 metros por segundo, y tenemos el tiempo. Y mire que las unidades para todos son lo mismo, metros por segundo y metros, entonces no hay necesidad de hacer conversiones. Entonces x sub 0 es 50 metros, más la velocidad que es 55 metros por segundo, por el tiempo que es 8 segundos. Acá cancelo segundos con segundos y me quedan metros y metros que los puedo sumar. Entonces tenemos 50 metros más 8 por 55, que es 440 metros, nos da que la distancia o el espacio que se encuentra con respecto al punto de referencia es igual a 490 metros. Esta distancia que hay de acá hasta acá con respecto al origen es igual a 490 metros. Y por último, dice, último ejemplo, último ejercicio, ¿cuál es la velocidad y la posición inicial del siguiente movimiento? Recordemos, nos están diciendo que tenemos este movimiento, x es igual a 3t más 5, ¿sí? Recordemos, si lo venimos para acá, que esta es la ecuación que nos representa un movimiento de un cuerpo que partió fuera del origen. Es esta misma ecuación que yo tengo acá. Si comparamos esas dos ecuaciones, que dice que x es igual a velocidad por tiempo más x sub 0, yo de una puedo sacar esas variables. Puedo decir que la velocidad es 3 y que x sub 0 es 5, que es lo que me están viendo ahí. ¿Cuál es la posición inicial y cuál es la velocidad? Entonces, si comparamos esas ecuaciones, ahí tenemos la respuesta. Recuerde que me están diciendo en el problema, suponer sistema MKS, o sea, suponer velocidad en metros por segundo y distancia en metros. Entonces, de aquí podemos concluir que la velocidad es igual a 3 metros por segundo y x sub 0, la posición de donde inicia el movimiento del cuerpo, es igual a 5 metros. Así de sencillo. Lo importante es saber de dónde partimos. Partimos de la ecuación de un cuerpo que inició su movimiento por fuera del origen. Recuerde que yo le cambié el orden a estos dos, pero la suma es conmutativa. Simplemente lo cambié para poder hacer la comparación y poder hallar el ejemplo. Recuerden suscribirse a mi canal y seguirme en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias. Espero haya quedado muy claro.